Buenos días, hola, ¿qué tal? Tengo una p*** descomunal. ¿Qué tal? Estamos en Barcelona, un día más, aquí, tranquilo. No es un día especial en absoluto. No viene nadie que sea extremadamente bueno, ¿no? ¿M qué? ¿M quién? ¿M quién? ¿M quién Leo? Es una cosa especial porque aquí está mi gente favorita toda reunida. Decí hola. Yo no salgo, ¿no? Vaya mierda, sí sale, sí vaya sosos. ¿Queréis decir hola? Yo he dicho hola. Yo pensaba que no salía. Bueno, pues nada, hoy es un día especial porque realmente estamos aquí, los 4 luces y medio reunidos, y es la primera vez que pasa esto, que la gente está en el plano de estoy mirando al puto infinito, precioso. Y nada, vamos a ver qué se cuece la vaina. ¿Hoy has dormido por eso? Hoy he dormido 5 horas y media, mira, ¿se nota en mi bíceps? Bueno, gente, empieza el asunto. Me toca la primera partida con Matías. Matías, how are you? Hola, ¿qué tal? I'm doing great, thanks. This is your last tournament here in Spain. Yes, it's my last tournament. How are you feeling about that? I'm super sad because Barcelona is so amazing and I love it here. It's the community, the tournaments, everything is so great, and the city itself has been so nice. Yeah, it was 5 months I've been here, and it's come to an end. So You're coming back or? Maybe to Czech Republic. We see. So this is your last tournament. If you want to say something for my channel, I give you a section, an entire section in my channel. Okay, nice. Whatever you want to say, think about it. It's your section. So yeah. The Matías section. I don't know what to say, but Yes, thank you very much. Thank you. If It you has win, been a pleasure. if you win me right now, I don't gonna put anything that you say. You know will that. delete everything. Yeah, exactly. Le has dado como 5 y te has quedado ahí en plan de... A ver cómo ha ido. A ver, Fox, a ver. Ah, ha ido de puta madre. Ha ido de puta madre. Gente, hora de llorar. No, estamos contentos, en verdad. Bueno, sí, lo que pasa es que el último juego que habéis visto que se ha reído de mi Chade, he sacado a mi Fox, que es un poco meme, ¿vale? Y me ha tocado contra una bayoneta. Yo, Chic contra bayoneta, no tengo ni idea. Ya viste en el vídeo del Thunderdome que me pasó lo mismo, me eché una bayoneta. Y esta vez pues he pasado 3/4 de lo mismo. No tenía ni idea, he dicho, pues saco a Fox y le sorprendo con mi maravilloso Fox. Y le iba ganando, pero es que se han empezado a reír de mí a la espalda y me empezó a reír yo también, tío. Es injusto. Pero entonces no estás con cascos de ningún tipo, ni música, ni música. Ni música, ni nada. Pues eso muy mal. También. Eso tienes que ir a grabado. Claro. Porque si no. Ha sido eso. Ha sido eso, claramente. A mí me ha distraído un perro. ¿Qué? Estaba jugando. ¿Que te ha distraído un perro? Sí. Ha pasado un perro caminando por mi lado y era un border collie, que es la raza de mi perro. Y entonces yo he dicho, hostia, estoy en un mi border casa. collie. Y encima mojado, porque estaba mojado. Y en ese momento me ha matado. Ajá. Y bueno, no, haber perdido después, pero por eso. Echando la culpa a un perro, un perro imaginario. Ya. Que no, que era de verdad, te lo juro. Yo es que siempre he sido de juegos de mesa con los colegas, pillarme 3 packs de cervezas, irme a la terraza y ponerme a jugar a juegos de mesa de estos de... ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Las mansiones de la locura. Mi puta idea. Shake es basura, tío. Shake es más difícil. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Yo voy guanyar. Juega Rob, tío. Pero juga personatge per retrasat. Juga Rob, juga Rob, juga... No, jugo golf. Yo es que juego També por... és per... Yo juego por swag, Jo crec que el matchup contra el golf amb el Falco, per exemple, és més fàcil que contra el Xic. Crec que el Xic és pitjor que el golf. Ja, però és que el problema és que soc massa malo per jugar a Shake. No tinc nivell suficient per jugar a Shake. Si ell juga... Ja, però és que has fet el torneig d'avui. Ja, jo... Bueno... Pensa. Si quieres decir algo, puedes. Hola amigos de YouTube. ¿Cómo funciona eso de YouTube? Funciona así, ¿no? Tienes que hacer como que eres famoso todo el rato. Ah, se me da muy mal eso.
Hay que fliparse todo el rato. Y entonces pues te salen cosas. Pues en mi vídeo tutorial de hoy. Ay. Un saludo a YouTube. Yo sé cuán lamentable será llevar una cerveza aquí en el bolsillo, pero bueno, da igual, no pasa nada. Que no me juzguen. Nada, acaban de anunciar que en el Tech Republic va a estar Enkeileo. ¿Qué te parece la anunciación? Muy bien. Ahora el modo que estamos ahora es el modo chill, modo espectador, o sea, tranquilidad. He hablado un rato con Meister, me ha dado un poco de vergüencita decirle si puedo decirle algo, así que bueno, ya, luego le diré cosas, no sé acaso. Y si no digo cosas, pues nada, aguantáis, es lo que hay. Que acabamos de caer de que Eggman acaba de castear un puto Meister contra Megaleo en directo. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la la. Chicos, ha llegado el momento, es un momento muy especial para mí porque es mi jugador favorito, uno de los mejores jugadores del mundo. Sé que lo estabais esperando mucho, aquí está, con todos vosotros. Trope. Hola. Trope, ¿qué tal por el extranjero? Por el extranjero, pues bastante bien. Pillando algunas wins a gente desprevenida y disfrutando de ¿Notas la mucho, aventura. ¿Notas mucho la diferencia entre jugadores españoles y gente que juega de fuera o qué? La diferencia principal es que ellos no se saben el matchup porque no tienen Steves. Sí. Y aquí, pues, Marbury, PQ me tienen trilladísimo. Y Siski. ¿Cómo te notas tú a nivel mundial? ¿Cómo te notas? Top 1. Top 1. A ver, por supuesto, hasta la gloria. No, pero a nivel mundial, pues yo imagino que podría dar algún sustillo si viajara a América y cosas así. Y en Europa, pues imagino que estaré top 35, 40, 45 por ahí. ¿Tú pillaste Steve desde que salió o...? Pillé Steve desde que salió. ¿Y por qué? Me gustó. O sea, yo al principio lo pillé sabiendo que seguramente lo iba a dropear. Hostia, o sea, no tenías confianza en el personaje. Porque, o sea, yo antes de pillar Steve, llevaba dejando Bowser Jr., pillando Seconds, porque me aburría Bowser Jr. al final. Y pillaba el Second, lo probaba durante a lo mejor un mes y medio y volvía al Bowser Jr. Yo pillé Steve con esa idea, en plan, pillo Steve, lo pruebo y tal, y seguro que volveré. Y no volví. ¿Y te consideras entonces pionero? O sea, tú fuiste de los primeros que confiaron en el... De hecho, justo a la semana de salir Steve, Andrés FN hizo un torneo de solo Steves y lo gané. ¿Cómo te influyó el hecho de que Andrés hiciese un vídeo de cómo jugar contra Steve? ¿Lo has notado en el hecho de cómo juega la gente? No. Es que soy muy malo, soy muy malo. El vídeo está muy bien para saber lo que hace Steve. Al menos cuando te pegue la hostia que digas, ay mira, esto me he hecho esto, que al menos sepas un poco de qué va el personaje. Cuidadito, que ahí viene Steve con su camioneta. Ojito. Ojito. O sea, tú ves antes baneable Kazuya. Sí, claro. Sí. Hombre, es que Kazuya Porque es trampa. te roza la Está mal. Pero no sé, yo pienso que el playstyle de Steve así como más óptimo te fuerza a tener muchas menos interacciones, entonces... Pero eso es Smash. Estoy aquí con otro top player mundial, que vosotros tenéis muchas ganas, efectivamente. Aquí estoy. Wolfen se llama. ¿Qué tal, tío? Iba a hacer la broma con Doug, pero ya... Doug, ¿qué tal? Sí, muy bien, muy contento, muy orgulloso. Estoy todo mucho con estas pedazos de leyendas, tío. Esto es una locura. ¿Vas a llegar arriba con tu baño? Baño top tier, ya está. Poco a poco, fuerza. Por mucho que te digan que no es top tier, tú crees que... Para mi corazón, sí. Es mi caca, ¿vale? Mi personaje es mi caca. La quiero mucho. ¿Qué opinas al respecto de la gente que dice que mete demasiado palancazo? Nah, es que es mi ser. Funcionan. Cuando no funcionan, no es castigable. Pero cuando funciona, ¿Crees que es un palancazo con mente? Es con mente. A veces no. A veces digo, cuando estoy desesperado las tiro, pero normalmente las tiro cuando creo que van a acertar. Aparte que la ventaja es que cuando se chocan, pues el personaje, el rival se tira para atrás y no le da tiempo a atacar. No metáis con él, que piensa más de lo que creéis, ¿eh? Que no me entere yo, que nos metemos así. Locura.
Le pido un selfie con el filtro de Snapchat del perrito. No sé yo, A ver, es que no veo el puto enchufe. Te ayudo, Chávez, dice. Es que. Qué trozo de mierda. ¿Te ayudo? Se terminó la weaba. La weá, gente, se terminó. Que yo creo que hasta aquí, ¿no? La videación. El resumen de lo que ha pasado. Sorpresa, en que Leo ha ganado. Sorpresa también, nosotros hemos perdido. Bueno, hemos hecho un 2-2. Hemos perdido, exacto, después de ganar 2. Claro. ¿Qué ha pasado después del 2-2? Que nos hemos liado a beber cerveza. Kiribua. Y nada, y ahora estamos tranquilitos. Así que nada, que gracias una vez más por pasaros por aquí. Un besito. A Dios y a la Virgen María y a... Estamos fatal. Ya está, gente, que muchos besos. Cuidaros muchísimo. Tened cuidado con los coches parados. Echaos por la sombra y no os toquéis, que Jesucristo os está mirando. Adiós. ¿Los coches parados? Sí. Pues vaya que te tropiezas y te duela. Creo que son más peligrosos los otros, los que se mueven. Puede ser. Also, come and check out the Austrian tournaments, VCA, it's amazing, Breakpoint, and you will enjoy it if you come to Austria. For sure. It's really nice, and I hope to see you all there. And also, I am the best Wii Fit trainer In the fucking world. in the fucking world.